A dar comienzo a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, convocada por decreto 132 del 18. Voy a invitar a izar la bandera al concejal Juan Ignacio Fal. Por secretaría tomamos asistencia. Se encuentra presente la totalidad de los señores concejales y mayores contribuyentes. Bien, corresponde designar 2 asambleístas para conformar la adhesión taquigráfica. Concejal Gregorini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Convoco para la firma de la versión taquigráfica al concejal Fal y a la mayor contribuyente Andrea Caparucia. Bien. Comenzamos entonces con el primero de los asuntos a considerar, el expediente recaratulado con el número 406 del 2018, Departamento Ejecutivo Municipal, proyecto de ordenanza modificando el artículo 18 de la ordenanza impositiva 2461 del 99 y sus modificatorias, tasa de servicios rurales. Tiene la palabra concejal Fal. Bueno, muchas gracias, señor presidente. En esta asamblea, que nuevamente nos volvemos a encontrar después de la preparatoria, tiene la intención de modificar la tasa de servicios rurales, tasa que fue modificada exactamente hace un año en segmentos, en 4, lo que hace hasta aquellos productores que tienen hasta 200 hectáreas, aquellos productores que tienen de 201 hectáreas a 400 hectáreas, le sigue de 401 hectáreas a 1000 y por último las más de 1000 hectáreas. En un trabajo en conjunto con la Mesa Agropecuaria y el Departamento Ejecutivo, se llegó a la conclusión de volver a modificar la tasa que hoy estamos tratando, con la idea de volver al sistema original, que era de tener una tarifa plena, ¿sí? En definitiva, se llegó en principio a una conclusión de hacerla en 2 segmentos. Aquellos productores que tengan de 0 hasta 400 hectáreas pasan a abonar 8,50 y aquellos productores que tengan más de 400 hectáreas van a pasar a abonar 10,50. Vale destacar, ¿sí?, que esta modificación de tasa que propone en principio la Mesa Agropecuaria, que fue trabajada con el Departamento Ejecutivo, independientemente de la fecha en la cual fue ingresado el expediente, se llega a un consenso y siempre con la idea de volver al sistema de cobro original, que era el de tarifa única. El valor promedio por hectárea sigue siendo el mismo con esta modificación. Esto implica que la municipalidad no deja de perder ingresos. Desde este bloque solicitamos el acompañamiento de todos los bloques y de los mayores contribuyentes, teniendo en cuenta siempre que, como dije anteriormente, esto está trabajado, está consensuado con el productor rural, siempre creyendo que es la mejor forma de pago que tiene hoy el productor rural. Desde ya esperamos el acompañamiento de todos. Muchas gracias. Bien, ¿algún otro concejal? Concejal de Lía. Gracias, señor presidente. En referencia al proyecto en tratamiento, los integrantes de la Mesa Agropecuaria del Partido Olavarría han manifestado que el modo vigente de cobro de la tasa de servicios generales rurales resulta injusto,
no se cuestiona el monto ni el aumento de la misma, sino la distribución del cobro por cantidad de hectáreas. Cabe aclarar que la tasa en tratamiento ha tenido el aumento por decreto 3267 del 2018, como la tasa de servicios urbanos, como todos los vecinos hemos recibido el aumento. El sector agropecuario explicó a los concejales que la cantidad de hectárea no visualiza la capacidad de pago real de estos contribuyentes. El modo de cobro vigente, progresivo o mejor dicho escalonado, solamente tiene en cuenta la superficie del suelo, es decir, cantidad de hectáreas, sin analizar la capacidad productiva de las mismas, lo que hace que el cobro de la tasa resulte injusto y distorsivo entre distintos productores. Queda claro que mayor cantidad de hectáreas, es decir, mayor capital, no se refleja directamente en un mayor caudal de ingreso. La relación no es directa, hay factores que impiden esta ecuación, es decir, cómo es el suelo, para qué actividad agropecuaria está apto. No es lo mismo una producción ganadera que la producción de cultivo, de cereales, o sea, la siembra, qué tipo de cereales, la ubicación del campo, la distancia a los centros de venta y exportación, entre otros factores. El bloque, junto a la mayor contribuyente, estudió y analizó el proyecto en tratamiento como la modalidad actual del pago de la tasa, escuchando al sector representado por la mesa agropecuaria, a distintos especialistas y referentes del tema, quienes expresan la necesidad de volver provisoriamente a tener la tarifa plana como lo era años anteriores, como el 2016 y 2017. Justamente decimos una tarifa plana provisoria, porque esta tampoco es un 100% justa para los contribuyentes rurales. Cualquier método que se utilice sin un estudio comprometido del caudal productivo o de los usos y aptitudes del suelo resulta hoy injusto. Para lograr una tarifa de servicios generales rurales que refleje la aptitud productiva del suelo, que sería una tasa justa para cada productor, es necesario realizar estudios pertinentes relacionados a la productividad del suelo para luego aplicar este resultado a generar el cobro de esta alícuota por hectárea. Hace tiempo que se viene hablando y en cierto modo trabajando informalmente en esto, lo que hay que propiciarlo, concretarlo con decisión política. Los integrantes de la mesa agropecuaria del partido Olavarría, como el DEM, han manifestado la necesidad y el interés en trabajar en tal sentido. Asimismo, hoy se cuenta con tecnologías digitales y satelitales que permitirían realizar el estudio correspondiente, como así también, desde la Dirección de Desarrollo Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Económico, ya vienen trabajando en la incorporación de nuevas técnicas para que sea más justo el cobro de la tasa de servicios generales rurales. También debemos tener en cuenta que en nuestra región contamos con las facultades de Ingeniería y Agronomía de la UNICEN que bien podrían aportar a este estudio. Desde el HCD debemos comprometernos a elaborar el instrumento legislativo que fomente, reglamente y ordene la realización formal del estudio pertinente y responsable respecto a la capacidad productiva de cada zona rural de nuestro partido, para que en un futuro inmediato podamos discutir en este recinto la tasa rural general justa o acorde al caudal productivo de la cantidad de hectáreas que el productor contribuyente tiene y por las cuales debe tributar. Pero hoy debemos resolver sobre la tasa para el 2019, a pedido del sector, quienes solicitan una única tarifa plana para todos los productores. Llegar a la misma era imposible hacerlo sin afectar a productores. Se acordó un modo intermedio, el cual tiene por objetivo de reducir las brechas de los montos que se pagan por distintas cantidades de hectáreas para pasar un monto único, para lo cual se evaluó que el sector de menos cantidad de hectáreas durante 2 años pagó el mismo monto, la hectárea, y el sector de mayor cantidad de hectáreas pagó por un año un valor superior a la hectárea, lo cual ellos dicen y explican que estarían compensándose los productores, lo que se arribó en el proyecto en tratamiento, por lo cual considero necesario acompañar este proyecto. Gracias, señor presidente. Bien, ¿algún otro concejal? Concejal Aramburu. Gracias, señor presidente. Antes que nada, no quiero pecar de formalismo, pero me parece que es necesario votar la propuesta del concejal Gregorini con respecto a los concejales que tiene, los mayores contribuyentes que propuso para firmar la versión taquigráfica, ¿no? No lo marca así el reglamento. Perfecto, entonces. Nosotros, con respecto, volviendo al tema de esta propuesta que surge del Poder Ejecutivo con la ayuda o con la participación de la Mesa Agropecuaria, ya hicimos alguna
alguna exposición sobre cuál es la postura de nuestro bloque y la vamos a repetir en algún punto acá, porque entendemos que, como bien decía la concejal de Elías, si esto es provisorio, por ahí lo que nosotros habíamos pedido en su momento es que vuelva a comisión y no entendíamos el apuro en tratar el aumento de esta tasa, porque termina siendo un aumento en muchos productores y una disminución en otros. Y esto lo digo sin ánimo de pelear ni de generar discusiones inútiles, porque realmente no es momento de estar peleando. Yo creo que una de las causas por las que llegamos al peor gobierno de la democracia es las peleas que hemos tenido antes con distintos sectores productivos, y arribamos a un gobierno que realmente atenta contra los sectores productivos, porque nadie puede ignorar que con el nivel de tasas que está teniendo el país, con el nivel de endeudamiento, cualquier emprendimiento productivo está muy lejos de que seduzca, y estamos con políticas que van solamente a beneficiar a los capitales especuladores. Y es lo que está pasando con Argentina, y creo que una de las causas de esas es que nos hemos peleado mucho y por ahí arribamos a situaciones que no son las queridas. Y esto ya lo estamos viendo, lo está viviendo el pueblo argentino y lo están viviendo los productores, es una realidad. Y si bien entendemos que hay buenas intenciones, que el tema de la tasa que tiene que ser plana, eso es un tema para discutir, hay parte de la doctrina, como siempre, que opina una cosa y otros por otras. Nosotros entendemos que realmente tiene absoluta incidencia el valor de la tierra en el monto a contribuir en la tasa, más allá de la contraprestación, pero tiene que tenerla, por eso es una cuestión de nuevos paradigmas de la sociedad, y no es lo mismo, por supuesto, un campo de cría, lo hemos dicho, como un campo agrícola, los números son absolutamente dispares. Pero cuando se trata de hacer esto y esta nueva modificación, y en aras de no alterar los ingresos municipales, por ahí arribamos a conclusiones injustas, porque la verdad es que lo que termina haciendo acá es que aumentan a los pequeños productores y le bajan a las pequeñas superficies, no necesariamente pequeños productores, pero ese dato no lo sabemos. Entonces, de entrada no podemos estar aumentándole a sectores de menos cantidad de hectáreas y disminuyéndole la tasa a los sectores de más cantidad de hectáreas. Y en este cometido que uno dice que para tratar de llegar, como decía el concejal Juan Fal, a una tarifa plana, tampoco lo estamos logrando, porque en realidad igual se puso una división. Entonces me parece que es un montón de buenas intenciones, pero que se llega a una solución injusta. Y la solución injusta le digo porque por ahí, no digo poner exactamente nombres, pero sí, si nosotros tenemos que saber que con este proyecto que se va a aprobar, pues ya sabemos lo que pasó en la sesión preparatoria, evidentemente los votos están, pero tenemos que saber todos los que van a votar a favor de esto, que se le va a bajar la tasa, por ejemplo, a la estancia del Mirador. Son más de 5.000 hectáreas de la mejor tierra del partido de La Barriga. Se le va a bajar la tasa a la estancia La Rosa de la firma Bon, que son más de 10.000 hectáreas del partido de La Barriga. Se le va a bajar la tasa a Estancias Unidas del Sur, más de 11.000 hectáreas del mejor campo de la zona de La Barriga, zona de Loma Negra. Se le va a bajar la tasa a todas las grandes estancias que eran de Estancias Unidas del Sur, que eran de Loma Negra o de Córdoba, que se fueron vendiendo en el transcurso de los años, como es La María, La Santa Elena, un montón de campos muy muy grandes, y que se le va a bajar la tasa. La verdad que hoy justo pensaba que es el Día de los Inocentes y parece que estamos aprobando una tasa que es por el Día de los Inocentes. Por eso yo llamo a la reflexión, sé que los votos están, pero la conclusión y a donde se arriba con esta nueva imposición de tasas me parece que es realmente injusto. Nombré algunos nomás, otro campo muy grande, Santa Silvina o Santa Dominga, que es en la zona de Las Piedritas, uno de los campos más productivos que hay en la zona de La Barriga, de más de 5.000 hectáreas, y le estamos bajando la tasa con esta modificación de ordenanza. Digo, para tener dimensión de los efectos que tiene lo que nosotros votamos, más allá que seguramente hay algunos productores menores que le afecta más la tasa, pero digo, a veces tenemos que ver un poco el total y cuáles son los efectos colaterales de las decisiones que tomamos, porque estamos beneficiando a sectores que realmente creo que
no solo que no lo necesitan, sino que ni siquiera lo deben haber pedido porque no lo afectan, realmente no lo afectan. Así que bueno, básicamente quería fundamentar y poner un poco nombres o figurar, de alguna manera figurar lo que estamos por votar y que lamentablemente creo que va a salir. Nosotros volvemos a insistir en no evadimos la realidad ni evadimos la necesidad de repensar el tema de las tasas, pero sí que se tiene que tratar en trabajos en comisión, con tiempo y con todas las variables que decían otros concejales, como es la evaluación fiscal, la calidad de la tierra y la productividad, la capacidad productiva, decía el ingeniero agrónomo que integra la mesa agropecuaria en la oportunidad que vinieron acá. Así que básicamente es eso, para redondear, quería que tuvieran bien presente a quiénes son los que beneficiamos con esta ordenanza que está en tratamientos. Muchas gracias. Concejala Torre. Gracias, señor presidente. Bueno, un poco con la idea que expuse en la sesión anterior, quizás no entiendo todavía el apuro en modificar esto. Yo creo que se debe a otro tipo de estudio y análisis, pero fui un poco más allá con algunas investigaciones, más allá de que en la sesión anterior le di algunas cifras de hectárea de Tapalqué, de Azul, de La Prida, de Lodería, de Alvarado, de Pueyrredón. Aparecen cifras nuevas de Trenquelauquen, 22 pesos la hectárea por mes. De Necochea, ya sé, otra región, distinto suelo, 117 pesos con 89 la hectárea mensual, más ellos pagan un 25 pesos en tasa de salud. Con esto quiero ser muy breve, ¿no es cierto? Estamos hablando de que hay muchos productores que no están pagando, que se han atrasado. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos atrasamos en los impuestos? Pregunto. Porque acá hay que cobrar justamente a los morosos, sí, a través de moratorias. El municipio sabe lo que tiene que hacer en la parte legal. Y en esta conclusión, ¿no es cierto?, que hemos notado que la gran cantidad de partidos que son inferiores, ¿no es cierto?, a las tasas que se pagan acá en el partido de Olavarría, es aumentar el precio de la hectárea. ¿Por qué quedar con precios de 10,5%, 11 pesos? Me parece a mí, los cálculos están bien dados acá. Acá tenemos un partido de Olavarría con las menores tasas en impuesto a la hectárea. Creo yo, ¿no es cierto?, que estaríamos beneficiando a un sector muy importante, a productores que no tendrían problemas económicos, concretamente, y me parece a mí, ¿no es cierto?, que en este sentido tenemos que aumentar más las tasas a los que más tienen. Gracias, señor presidente. Concejala Rey. Gracias, señor presidente. Destaco lo que planteaba el concejal Aramburu, que este gobierno de Cambiemos atenta contra los sectores productivos. Los sectores productivos, como es el campo. Esta modificación lo único que hace es perjudicar a los productores que tienen menos de 200 hectáreas y beneficiar a los que tienen más de 1000 hectáreas. Y no voy a ser repetitiva, ya Germán ha analizado caso por caso de estos sectores que serían beneficiados. Gali está modificando una tasa en el beneficio de 143 productores de más de 1000 hectáreas y perjudicando a casi 800 productores que tienen menos de 200 hectáreas. Para ser exactos, 796 productores. Todos hablamos y hemos escuchado, no solamente en este recinto, sino de algunos integrantes que representan algún sector del campo, que hay que ver la productividad. Y la productividad, conceptualmente, es la capacidad de producción
por unidad de trabajo, superficie cultivada, etc. Aumentar la productividad o bajar la productividad puede ser debida a la poca selección que se ha hecho a la hora de plantar. ¿Qué pasa? Vamos a hacer con algunos ejemplos un poco claros. Un productor que tiene 100 hectáreas, comparado con un productor que tiene 1000 hectáreas, y las dos sean de las mismas características, supongamos ganadera, un productor de 100 hectáreas que se haya esforzado y haya sembrado pastura en las 100 hectáreas, no va a poder hacer la misma carga por hectárea que un productor que tiene 1000 hectáreas. Porque si hay un cultivo intensivo, si hay una rotación del campo y si hay un buen manejo, por supuesto que el productor que tiene más de 1000 hectáreas va a poder ir rotando con mayor capacidad y mayor cantidad de kilos por hectárea que va a ir ganando. Esto hay que decirlo, no hay que ser hipócrita ni hay que hablar para la tribuna. Bajar la tasa a los productores se contradice con lo que pasa en la economía. En lo económico industrial, el gobierno de Cambiemos destruye el comercio, destruye las pymes y destruye a estos pequeños productores. Estos pequeños productores, que muchos de ellos dentro de poco tiempo van a tener que salir a vender el campo. Estos pequeños productores de 100 hectáreas, 150 hectáreas, van a tener que salir a alquilar el campo porque no pueden seguir manteniéndose. Estos pequeños productores, si hay un análisis hecho, que los campos han bajado, que los campos... ¿Por qué han bajado? Porque no hay producción, porque no hay una perspectiva de gobierno. Este gobierno de Cambiemos que trabaja para los grandes productores, no solo productores, no solamente estoy hablando de la producción agrícola. El año pasado no solamente se votó esta ordenanza de la modificación de los productores que tienen de 200 hasta 200, de 200 a 400, de 400 a 1000 y más de 1000 hectáreas, sino también que se trabajó y se sancionó una ordenanza que habla de la afectación de los recursos. ¿Y por qué desde este bloque trabajamos en la afectación de los recursos en esta ordenanza? Porque en el 2016 se usó solamente el 50% de la tasa vial, el resto se usó para gastos corrientes que yo siempre digo de qué se trata, pero principalmente por los 500 empleados más que puso Gali en el gobierno municipal. En el año 2017 solamente se usó, no sé si llegó al 45%. Es por eso que desde este bloque planteamos la afectación de la tasa, que el 65% de la tasa significa, y para que sepan los productores, que es del 65 para arriba, ya es una decisión del intendente de usar el 100% de la tasa para el campo. El 65% de la tasa iba a caminos rurales o electrificación rural. El 50% de marcas y señales iba a caminos rurales o electrificación rural. El 100% de la descentralización del inmobiliario rural de la ley 13010 iba a caminos o electrificación rural. ¿Cuánto se recaudó de esa tasa? Superamos los 82 millones de pesos. Superamos los 82 millones de pesos. Hasta el día de hoy, de vengados, hay 43 millones de pesos. Esos casi 39 millones de pesos que sobraron y no se usaron, tienen que estar en este ejercicio 2019. Este ejercicio 2019 que no queda plasmado en el presupuesto de 2019 que se aprobó, lamentablemente no pudo estar para ese debate, pero que se aprobó en este recinto. Sepan los productores rurales que hay 38, 39 o casi 40 millones de pesos que tienen que estar exclusivamente utilizados para la afectación de caminos rurales y electrificación rural. Pero cuando uno mira ese recurso afectado detalladamente, ve para qué usaron ese recurso afectado. Para mantenimiento de caminos rurales, un porcentaje importante, pero también, y que sepan los productores, se usó para gastos en personal, para pago de aportes previsionales, para pago de obra social,
para pago de cuota del sindicato, para seguro, para publicidad. La visión ideológica de Cambiemos es, y sabemos, quiénes son los ganadores en esta Argentina. Gracias, señor presidente. ¿Algún otro concejal? ¿Algún asambleísta? Concejal Vitale. Gracias, señor presidente. Bueno, estamos en la Asamblea de Mayores Contribuyentes y la intención es volver a repasar la postura que tomé, la postura que aparte conversamos con mi compañero y que tiene que ver con vuelvo a la base de la discusión. En el año 2017, como bien mencionaba la concejal propinante, momento en que se discutía la modificación de la tasa, nuestro bloque planteó que la evaluación fiscal, repito, que la evaluación fiscal no debe ser tomada como base de conformación de una tasa. Ese es nuestro principal planteo, digo nuestro porque eso lo compartimos, que es la diferenciación entre una tasa y un impuesto. Por eso vuelvo a hablar de una diferenciación que quiero hacer, que va a ser una intervención técnica la mía, no va a ser política, va a ser técnica. Y voy a poner un ejemplo con la tasa urbana. Nosotros tenemos una casa en la zona 4 de una planta y una casa también, u otra casa en la zona 4 de 2 plantas. Y tenemos una casa de una planta en la zona 1, hablo de servicios urbanos, con una casa de 2 plantas. Ambas casas, de una y de 2 plantas en la zona 4 y en la zona 1, pagan la misma tasa en su zona respectiva, porque reciben el mismo servicio en contraprestación. ¿Sí? Ambas casas pagan la misma tasa en la zona porque reciben el mismo servicio en contraprestación. Pero pagan, sí, un impuesto diferente, que es el inmobiliario urbano, porque es la provincia de Buenos Aires la que toma la evaluación fiscal como base componente de un tributo o de un impuesto y mira la base imponible. Ahí aparece la diferenciación entre una casa de una planta y una casa de 2 plantas, que son los metros cuadrados que ha declarado ese propietario ante la oficina fiscal y tributa por cuota. Recordemos que son 5 cuotas anuales. Ahí radica para mí la primera diferencia, entre otras que voy a mencionar. Pero la primera diferencia radica ahí, de que los impuestos tienen una base progresiva y las tasas deben ser medidas en el servicio que presta, en este caso la municipalidad o una concesión, como tienen las zonas y tenían en los gobiernos anteriores las zonas rurales, que trabajaba, como bien mencionaba la concejal propinante, la estructura vial rural y la electrificación. Si lo ponemos un ejemplo en el tema de un campo, vamos a una misma zona, ahora vamos a la parte rural, un campo de 380 hectáreas, al lado, pegado a un campo de 10.000 hectáreas. ¿Recibe o no recibe el mismo servicio en contraprestación? Pregunto. Sí, la respuesta es sí, recibe el mismo servicio en contraprestación. Es la cantidad de veces que pasa la máquina, que va el camión, que va la retro, que va la tosquera, o la cantidad de tendido eléctrico que se le dé. Reciben el mismo servicio en contraprestación. Pero, ¿en qué se diferencian las 380 hectáreas con las 10.000 hectáreas? Por eso vuelvo a la postura técnica. En que ante el agente fiscal provincial van a pagar 3 tributos distintos, en porcentajes. Y esos son ingresos brutos, ganancias e inmobiliario rural. Porque la cantidad de hectáreas en tenencia que tienen 10.000 hectáreas con 380 hace que se diferencie en el tributo. Entonces, esto rompe el segundo esquema que habla de la justicia tributaria o la distribución
en que contribuimos como contribuyentes o agentes económicos al fisco. Después, y queda afuera, me parece, la discusión qué se hace con eso que se paga, si vuelve o no se vuelve. Lo voy a dejar para más adelante. Otro tema importante, más allá de las discusiones políticas, es la técnica. Es decir, aquel productor, propietario rural, paga la tasa urbana. Así que paga allá y paga acá, porque es el mismo vecino de la barriga. Salvo que sea vecino de otra localidad, pagará la tasa urbana en su localidad y la rural la pagará acá. El segundo tema son los recursos. Nosotros tenemos, todos los concejales conocen y los asambleístas también que han venido, es cómo ingresan esos recursos. Y bien es conocido que se ingresa como una tasa y va a lo que se denomina de libre disponibilidad, que es el 93% de nuestro presupuesto, de libre disponibilidad. Ahí está la discusión, o la segunda discusión, que es qué se hace con ese recurso, que no es un impuesto sino una tasa. Y ahí traigo un ejemplo que lo di en la preparatoria de esta asamblea, que era, tomemos dos localidades, dos zonas, Croto y Portalet. Y vamos a mirar que, un ejemplo hipotético, en Croto, la máquina, la motoniveladora, pasa 3 veces por semana. Y en el caso de Portalet pasa 7 veces por semana, es decir, todos los días de la semana. Ahí tenemos una diferenciación. Como si vamos a comparar el ejemplo de la barriga, la zona 4 con la zona 1. El barrido y la recolección son diferentes y la frecuencia es diferente. Entonces, si la modalidad de la prestación de servicio y la frecuencia es diferente, bueno, entonces bienvenida la diferenciación de la tasa. Porque si no, confundimos la base imponible de la evaluación fiscal con la construcción de la prestación de un servicio. Por ahí me detengo, señor presidente, en esto porque hay que ponerle luz al debate. Si no, es un debate distorsivo, que nada tiene sentido, palabras lindas, hablamos todo bárbaro, que hay que unir, que hay que... todo bárbaro. Pero vamos a lo técnico, porque lo importante es el aporte técnico para aquellos que nos miran de afuera. No solo a los asambleístas que están acá, que todos hemos conversado con ellos, pero sino para el vecino, para que reciba un mensaje claro. Si no, llega un mensaje contaminado y distorsivo. Entonces, me pregunto, ¿a dónde se destinan los recursos? Y ahí aparecen los primeros cuestionamientos, que tiene que ver, como el Departamento Ejecutivo tiene un concepto de libre disponibilidad, por supuesto que puede aparecer que parte del recurso que tendría que volver a la zona donde contribuye ese agente económico, ese vecino, no siente que el servicio se mejora. Y es lógico que plantee lo mismo en la zona urbana. Ahí no hay diferencia. Si tengo un mal servicio y estoy pagando caro, tengo derecho a quejarme. Y nosotros a marcárselo al Departamento Ejecutivo, como creo que este Consejo se lo ha marcado desde que nosotros ingresamos al cuerpo. Entonces, ese libre disponibilidad, ¿qué nos está atendiendo? Los 2.200 kilómetros de caminos rurales. La estructura vial del partido, las 753.000 hectáreas que tenemos, tienen 2.200 kilómetros de caminos rurales, que se dividen en 3 tipos: los primarios, los secundarios y los terciarios. ¿Y qué dijimos nosotros desde que entramos a este cuerpo? Que había que atender en escala de prioridad, porque ¿con qué nos encontramos en los caminos primarios, que son los más importantes? ¿O quiénes los usan? Primero, los vecinos de las localidades. Segundo, los docentes que van a dar clase a los chicos rurales, a nuestros niños que se están formando. Después, los proveedores que viajan a las localidades. Turistas que van a nuestros espejos de agua, también usan esa red vial. Y los productores, por supuesto, que desarrollan actividades agropecuarias y afines. Entonces, en ese sentido, lo que debemos nosotros marcar es dónde se destina y cómo se destina ese recurso, que es una tasa.
En la reunión que tuvimos en el Consejo Deliberante con la Mesa Agropecuaria fue una reunión de carácter informal, con la idea de intercambiar. Y se habló de productividad, de usos y actitudes, de cosas que por ahí se pueden trabajar o empezar a trabajar. Pero ya hay una diferencia entre un impuesto y una tasa que ya lo expliqué. Ahora, en la productividad tenemos que medir 3 factores de producción que tiene la economía clásica, que son la tierra, el trabajo y el capital. Esos 3 factores van a hacer que la productividad o la mejora de la productividad aumente o disminuya en base a la eficiencia del propio productor, porque la asignación de esos 3 factores de producción y la combinación de esa asignación hace que tenga más rindes o mayores kilos por hectárea, si está en la ganadería o si está en la agricultura. Entonces creo, señor presidente, que nuestro debate tiene que crecer y enriquecerse y plantear horizontes, pero poniéndole luz, porque si no se dan discursos que parecen acusativos o defensores, y no somos defensores de nada. De hecho, nosotros siempre bregamos porque aquellos contribuyentes que pagan en la zona que están, ya sea en planta urbana o rural, reciban ese servicio de la municipalidad o de un tercero. Y si lo reciben de un tercero, porque está concesionado, que el Departamento Ejecutivo lo controle. Y ahí está la base de nuestro planteo. Nada más, señor presidente. Concejal Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Sí, un poco comparto la línea de la diferenciación entre lo que es tasa y cómo debe ser por servicio prestado. También entiendo el pedido que hace la gente del campo ante una injusticia que creen estar siendo víctimas, pero me llama poderosamente la atención el concepto de equidad que tanto el gobierno nacional como provincial, como en este caso el cambio que propone Cambiemos específicamente en base a esta tasa, trae aparejado. Yo, si no tengo un mal recuerdo, me parece que la equidad es no favorecer en el trato a una persona para perjudicar a otra, sin caer en el viejo concepto de Ulpiano, que es mucho más legal. Ese es el concepto de equidad. Acá, ese concepto de no perjudicar en el trato a una persona para favorecer a otro, no lo estamos viendo. Y si lo estamos viendo en no perjudicar al que más tiene a través de perjudicar un poco al que menos tiene. Concepto que no es nuevo en nuestra sociedad. Lo estamos viendo en los últimos años. Vemos como claramente se sacaron las retenciones a las mineras, a las exportaciones, y cómo ese déficit lo tuvieron que pagar aumentándole las tarifas a los trabajadores, quitando planes, quitando cobertura. Por eso no vamos a convalidar lo mismo que se hace a nivel nacional, lo mismo que se hace a nivel provincial y lo mismo que se quiere hacer en este caso, con un principio de equidad o de equidad distributiva, desde nuestro lugar absolutamente irrazonable. No se puede perjudicar al que menos tiene favoreciendo al que más tiene, y menos en estas épocas. Me parece que si la idea, como dijo el concejal Fal,
en su alocución, es ir hacia un sistema más justo y que esto en principio sería una etapa intermedia. Me parece que esta etapa intermedia es un paso atrás, no un paso adelante. Así que no vamos a convalidar ningún cambio que perjudique a los que menos tienen. Nada más, señor presidente. Bien, ¿algún otro concejal? ¿Algún asambleísta o mayor contribuyente? Concejal Aguilera. Gracias, señor presidente. No voy a reiterar conceptos que ya se han vertido por los concejales de los bloques opositores en torno a la postura que tienen al respecto de este proyecto de ordenanza, que también mantuvimos y adelantamos en el tratamiento de la sesión anterior, en la preparatoria. Lo que sí queda claro es que con este proyecto de ordenanza, con esta modificación de la tasa rural, como bien adelantaban algunos concejales, se beneficia a los que más tienen y se perjudica a los que menos tienen. Esta es una tasa, una modificación donde pagan más los que menos tienen y pagan menos los que más tienen. Y esta discusión es una discusión política, no técnica. La decisión de favorecer o perjudicar a ciertos sectores de la economía y de la sociedad no es una discusión técnica, es una decisión política. Es político que el 10% del sector rural tenga la capacidad y la posibilidad de, a demanda, solicitar una rebaja en su tasa y que la gran mayoría, el 65% de los productores rurales y la gran totalidad de los ciudadanos de la barría no tengan esa posibilidad de reclamar y obtener el beneficio y el favor por parte del Ejecutivo de que se le reduzcan las tasas. Pregúntenle a cualquier ciudadano si no le gustaría, en este contexto sobre todo, tener el beneficio que se le reduzcan las tasas. Solamente el 10% del sector productivo rural tuvo la posibilidad de hacerlo. Y esto no es técnico, es político. Es una concepción y una definición política. Cuando decíamos en la sesión pasada que mientras que a la gran mayoría de los olavarrienses por decreto se le aumentaron las tasas en un 24% y a un pequeño sector agropecuario se le reducen las tasas, el argumento de que porque pagan la tasa urbana, porque tienen casa en la ciudad, no deben pagar o no le corresponde el aumento de la tasa rural, tampoco es real. Mirá si vamos a eximir entonces al sector rural de pagar la tasa por las propiedades que tienen en el campo porque tiene casa en la ciudad. El que tiene una casa en la ciudad paga tasa porque tiene casa en la ciudad y también debe pagar la tasa porque tiene propiedad en el campo. Esto es una cuestión lógica. Mirá si el vecino que pone un kiosco porque tiene casa en la ciudad no va a pagar tasa por el kiosco. Digo, ¿dónde recauda el municipio? Porque la intención de recaudación del municipio tiene que ver precisamente para que tenga recursos para aplicarlo después en beneficio de los vecinos. Y no siempre se aplica el concepto de la cantidad de servicio que recibe. La tasa de alumbrado público la pagan todos los vecinos de la barriga. Yo no creo que en todos los barrios tengan la misma cantidad y calidad de luces en el centro que en la periferia de la ciudad. Y pregúnteselo a cualquier vecino. Hay vecinos que no tienen un foco de luz en 2 cuadras. Y hay barrios donde tienen en cada esquina un foco de luz, inclusive con LED en algunos casos. Y todos pagan tasa de alumbrado público. Entonces, insisto, acá no queramos justificar con tecnicismos o cuestiones que pintan ser objetivas una cuestión que es totalmente subjetiva y política. La definición de contribuir o beneficiar a un sector, que bien expresaba mi compañero de banca, mayoritariamente estamos hablando de grandes terratenientes y grandes productores, que tienen el beneficio de recibir la disminución de una tasa. La gran mayoría de los olavarrienses no tienen esa posibilidad. Por el contrario, se les aumenta la tasa.
Esa es la discusión y es por eso que vamos a rechazar este proyecto de ordenanza. Muchas gracias. ¿Algún otro concejal? Concejal Aramburu. Gracias, señor presidente. No, nada más para, pues ya hablé, para aclarar algunas cuestiones o una sola que dijo el concejal Vitale cuando habla, como bien decía mi compañero Federico, lo que es una cuestión técnica cuando en realidad es política. Pero hablando de cuestiones técnicas, si realmente fuera la tasa con respecto a la contraprestación, y si realmente fuera así, en el primer año y medio de gobierno de ustedes, señor presidente, no hubo una sola mantención de caminos rurales. ¿Qué hacemos? ¿Le devolvemos la plata a todos los productores rurales que pagaron la tasa? Bueno, entonces tenemos que ser, si bien son cuestiones técnicas, hay cuestiones que hay que ser más contemplativos y ver todas las cuestiones políticas que hay alrededor. Gracias. ¿Algún otro concejal? Concejal Aruset. Gracias, señor presidente. Para explicar algunas cosas más allá de lo que dijo mi compañero Fal. En primer lugar, la diferencia entre tasa e impuesto, creo que estamos repitiendo algo, estamos hablando sobre lo mismo. Estamos comparando que en este aumento de tasa queremos perjudicar al que menos tiene. ¿Con qué vara están midiendo el que menos tiene? ¿Quién me dice hoy que un campo de 500 hectáreas tiene más rinde o paga menos impuestos que uno de 200 hectáreas? Estamos hablando que con las 200 hectáreas, con 1 peso con 10 que va a aumentar ahora la tasa, a comparación de los valores que dio Marcelo de las localidades vecinas, vamos a hacer que el pequeño productor pase a arrendar el campo en lugar de producir. Estamos hablando de 2.500 pesos al año en aumento de tasa para el productor de 200 hectáreas. Creo que a los valores del mercado que se están manejando es un valor ínfimo que estamos manejando en Olavarría para los productores rurales. Pero acá lo más importante es que quien nos dio el apoyo, quien se reunió y quien tuvo consenso con el aumento de tasa, fue la mesa agropecuaria. O sea, ¿quién representa a los sectores rurales? El pequeño, el mediano, el grande, la mesa agropecuaria. Entonces, en ese caso, los productores deberían llevar la queja de quién los representa. Creo que esta gente, como lo plantearon en la reunión, ninguno de los que integran esa mesa tiene más de 800 hectáreas, ninguno de esos productores. Remarcaron también en esa reunión que fuimos la mayoría de los concejales, le explicaron al concejal Aguilera cuál era el tema, que ellos no defendían al que más tiene ni al que menos tiene, tampoco lo está haciendo Vali con el aumento de tasa. A las personas que supuestamente estamos beneficiando baja en 60 centavos la tasa. Tenemos un año, dentro de un año difícil, con una cobrabilidad del 82% de la tasa agropecuaria. Por un lado eso. Por otro lado, aclarar que sí, está bien, se recaudaron 86.411.103 pesos en lo que va de vengado al 30 de noviembre del 2018. En diciembre votamos la afectación del 65% de tasas, la votamos el 65% de tasas rurales, la tasa de ejercicio anterior el 65%, el 100% del fondo vial y el 50% de marcas y señales. Eso suma un 61.411.083 pesos. De vengado hasta la fecha 47.174.442 pesos. Se habló de gasto de publicidad, 4.000 pesos al 30 de noviembre de vengado en gasto de publicidad al diario El Popular. Hablamos de un 0,01%, ínfimo el gasto de publicidad. El 70% en servicios no personales correspondientes al mantenimiento de caminos, reparaciones y otros. El detalle, lo explicaron también la gente de la mesa agropecuaria en la reunión con Eugenia Bisoni, fue por primera vez impecable la rendición de dónde estaba siendo gastado su dinero. Eso lo expresaron y estábamos todos. Por primera vez, no que se volvió a mostrarle dónde estaba gastado su dinero. ¿En qué se gastó? Producciones industriales, 14.740.656 pesos. Sachi, 8.309.783 pesos. ANCAT, 8.262.621 pesos. Supercal, 3.545.760 pesos. Andes, 3.084.480 pesos. ADCOT, 1.240.000 pesos. Burgar, 1.105.000 pesos. Así van en manera decreciente los gastos y ahí donde figura gastos al popular por 4.000 pesos. No es la voluntad nuestra ni de todos los concejales que trabajaron en conjunto del aumento de tasa, en ningún momento perjudicar al que menos tiene. Se buscó la forma más equitativa. Se habla de equidad. No podemos hablar de equidad de una tasa comparándola con un impuesto. Es algo totalmente, no es comparable. Estamos hablando
que al campo lo estamos grabando con una tasa. Al campo lo estamos grabando con el impuesto a los bienes personales, lo estamos grabando con ganancia mínima presunta, lo estamos grabando con el impuesto a las ganancias. Esos impuestos sí graban la renta. Sabemos que la tasa no podemos, en estos momentos, como está diseñado el mapa de Olavarría, grabar la renta. Bueno, solamente era para remarcar eso y decir una vez más que en ningún momento, ninguno de los que votamos a favor del aumento de tasas, estamos en contra del que menos tiene. El que menos tiene no es el que menos hectárea tiene. Todos lo sabemos por lo que es los rindes de cada cultivo. Gracias, señor presidente. Concejal Igati. Gracias, señor presidente. 3 cuestiones sencillas a aclarar. Acá la gran diferencia está en el aumento de tasas al productor que tiene 200 hectáreas y la disminución del que tiene 1000 hectáreas. Todo el resto de análisis es justificar esta diferencia. En segundo punto, han reconocido que ha bajado la cobrabilidad, han hablado del 81%, históricamente la cobrabilidad de esa tasa en el partido de Olavarría era entre el 86 y el 88%. Y la tercera cuestión cortita, el mensaje político para los vecinos de Olavarría. Si quieren obtener un beneficio, a partir de ahora parece que van, se lo piden al intendente Gali, y el intendente Gali va a enviar el proyecto de ordenanza dándole el beneficio a esos vecinos. Esperemos que de aquí en adelante se maneje así el oficialismo. Concejal Sánchez. Sí, brevemente. Como un dicho muy repetido por los que tomamos como profesión la abogacía, es a confesión de parte, relevo de pruebas. Lo que acaba de hacer la concejal de Cambiemos es un poco eso, porque claramente reconoció las dos cosas que venimos diciendo. Primero, que hubo un aumento a los que menos tienen, por más que ella lo tilde de insignificante, es un aumento. Y segundo, también reconoció lo que el concejal Aguilera dijo, que esto es una decisión política, que es por un pedido y con el aval de la mesa agropecuaria, que con premura sacan y dictan esta ordenanza. O sea, un grupo de personas, de productores, de vecinos olavarrienses, se juntan y en base a sus derechos ejercen una petición, una presión sobre un determinado grupo político, en este caso Cambiemos, para que genere un cambio en el Ejecutivo, que es lo que están logrando hoy. Porque ese grupo económico, político, productor de vecinos olavarrienses pudo tener llegada, ser escuchados y contar con el aval, con la decisión política que reconoce la concejal de Cambiemos de modificar. Entonces ahí me pregunto, qué lástima que a los vecinos del barrio Ahoma, aquellos que piden por sus calles, porque les asfalten algunas cuadras, aquellos a los cuales le prometieron que se las iban a asfaltar, que este mismo gobierno le prometió que se les iba a asfaltar, y que fue un caballito de batalla de este gobierno para sus promesas electorales, no se lo realice, ni se los escuche, que tengan que hacer una carpa frente al municipio, que tengan que venir acá y que tengan que ver cómo este municipio les hace a muchos otros grupos, les presta oído, le hace concesiones y para los vecinos del barrio Ahoma no. O como los que todavía están esperando que este municipio les firme el convenio de adhesión para poder seguir intentando cumplir el sueño de la casa propia. Como vecinos, ciudadanos olavarrienses con un emprendimiento privado, están
siendo frenados por la acción o la inacción del Ejecutivo. Entonces me pregunto, ¿gobernamos para todos iguales? ¿O para algunos sectores con determinada llegada, con determinado poder económico, sí les hacemos una ordenanza a su medida, y a otros que tengan que tomar los colectivos para venir, que no tienen más que ponerse botas para salir de su casa y venir a sus trabajos, no los escuchamos, los denigramos y le hacemos obra a todos los vecinos menos a ellos? Nada más, señor presidente. Bien, ¿algún otro concejal? Concejal Aguilera. Gracias, señor presidente, y breve, porque ya se extendió demasiado el debate. Dos cuestiones. Con este aumento de tasa, obviamente que no va a ser el factor fundamental por el cual los pequeños productores deban vender sus campos, sino que esto, y se ha reconocido, sumale que la cuestión es el contexto económico, lo que está llevando, sumado que se le aumentan las tasas, lo que puede provocar, y creo que se entendió claro lo que expresaron, o lo que quiso expresar Margarita al respecto. El contexto económico, la situación que atraviesa, sumado al tema de las tasas, es un aliciente más que perjudica a los pequeños sectores. Y en segunda instancia, una cuestión concreta, creo que también lo remarcaba el concejal Juan Sánchez y Nari Gerategui. Esperemos entonces, si acá nadie duda o pone en cuestionamiento la mesa agropecuaria, pero si son las sociedades, las asociaciones o las instituciones intermedias las que tienen la potestad de ahora en más de establecer modificaciones o no por parte del Ejecutivo o del Consejo Deliberante, entonces de ahora en más las juntas vecinales de cada barrio también deben tener la posibilidad, estimo yo, de pedir aumento o disminución de tasas. También los centros de jubilados y cada institución intermedia tendrá las mismas voz y voto para poder realizar los pedidos necesarios y tener la respuesta, como han tenido en este mismo recinto, al pedido que realicen. Creo que el precedente que se sienta puede llegar a ser positivo en ese caso. Si la mesa agropecuaria ostenta la posibilidad, capacidad de representar a todo el sector agropecuario y al mismo tiempo imponer una modificación de una tasa, entonces las demás instituciones intermedias deben tener el mismo derecho. Muchas gracias. Bien. Sí, concejal Rodríguez. Gracias, señor presidente. Brevemente, para fundamentar el voto en favor de este proyecto, simplemente hemos estado en una reunión que tuvo lugar en el Consejo Deliberante, propiciada por el concejal del Frente Renovador, Emilio Vitale, junto a la mesa agropecuaria, junto a todos los integrantes de la mesa agropecuaria, donde dieron detalles y el alcance del acuerdo que habían alcanzado con el Departamento Ejecutivo. Más allá de las observaciones planteadas, en algunos casos que comparto por los concejales que van a votar de otra manera, me parece interesante que el Ejecutivo también asuma el compromiso, como quedó planteado en esa reunión con los productores, de seguir estudiando un sistema que contemple las distintas variables que aquí se han mencionado y que obviamente genere una alternativa más justa que la que hoy vamos a votar y más justa que la que está en vigencia. Yo quiero destacar la importancia del sector del campo para Olavarría. Creo que tenemos que, como muchos otros sectores, trabajar no solo en el tema de caminos, sino también en el tema de comunicación, en el tema de electrificación, tantos temas que hacen a que el campo de Olavarría tenga la productividad y tenga el desarrollo que merece tener para el progreso de Olavarría. Dentro de esta matriz diversificada que tiene Olavarría, el campo no es lo único, obviamente está la industria, está la minería, está la metalmecánica, está la logística, diversos sectores, el comercio, que le dan vida a nuestra ciudad, entre ellos el campo. Y coincido también con muchos de los concejales que han opinado aquí, que justamente el modelo económico que se impulsa desde el gobierno es el que hoy tiene en jaque no solo al campo,
sino a muchos sectores de la economía. Más allá de estas coincidencias que tengo con los concejales que se han expresado anteriormente, entiendo que el acuerdo que se ha alcanzado es muy importante y también reivindico esa necesidad de acuerdo del intendente con otros sectores sociales, ¿no? Mencionaron varios de ellos, yo también quiero mencionar, por ejemplo, un sector con el cual el gobierno municipal debiera sentarse y atender las necesidades, como es el de los espacios culturales de nuestra ciudad, o también con las organizaciones sociales que hoy están dándole vida y conteniendo a las distintas familias que están pasando por necesidades y que tampoco son recibidos por el intendente. Entonces, así como está el diálogo abierto y que en virtud de lo que dijo la mesa agropecuaria ha sido fructífero en este caso para un tema puntual, me parece que el intendente y el ejecutivo debiera abrir ese diálogo a muchos otros sectores como aquí se ha reclamado. Simplemente para anticipar este voto y para destacar la importancia del diálogo que se ha arribado y la importancia que tiene el sector para Olavarría. Nada más, señor presidente. Bien, se han escuchado todos los bloques. ¿Algún mayor contribuyente quiere hacer uso de la palabra? Sí. La mayor contribuyente, Irene Blanco, creo que es su nombre. Sí, gracias, señor presidente. Simplemente no estoy de acuerdo para nada con la opinión que van a votar a favor de esta ordenanza, pero apelando a la sensibilidad y sabiendo lo que pasó el otro día en el paseo Jesús Bendía, donde hubo pequeños productores de verduras que en 20 minutos vendieron 100 kilos de verduras. Simplemente eso me hace pensar que no se puede aprobar esto, que esta insensibilidad, por más que digan que no es así, no existe. Gracias, señor presidente. Bien. ¿Algún otro? Sometemos entonces a votación el proyecto de ordenanza. La votación va a ser nominal. Yo los voy a ir mencionando a los concejales por abecedario, me van a decir positivo o negativo, y a los mayores contribuyentes por bloque, de igual forma me responderán si votan positivo o negativamente. Es primero en general y luego en particular. Entonces empezamos. En consideración general, el proyecto de ordenanza en tratamiento correspondiente al expediente 406 del año 2018. Federico Aguilera, sírvase votar. Almada Alicia, sírvase votar. Aramburu Germán, sírvase votar. Arguiñena José Luis, sírvase votar. Arauchet María Celeste, sírvase votar. Arregui Margarita, sírvase votar. Negativo. Cenizo Bruno, sírvase votar. Positivo. De Belis María Victoria, sírvase votar. Negativo. De Lía Gabriela, sírvase votar. Espinosa Carolina, sírvase votar. Falfar Ignacio, sírvase votar. Ferreira Fermín, sírvase votar. González María José, sírvase votar. Gergolini Alejandro, sírvase votar. Higuerategui Inar, sírvase votar. Negativo. Lastape Martín, sírvase votar. La Torre Marcelo, sírvase votar. Rodríguez Eduardo, sírvase votar. Sánchez Juan, sírvase votar. Negativo. Vital Emilio, sírvase votar. Bloque Cambiemos. Alonso Silvia, sírvase votar. Arauz Rubén, sírvase votar. Alcina Ezequiel, sírvase votar.
Salerno Guillermo, sírvase votar. Palay Miguel Ángel, sírvase votar. Lagleice Miguel, sírvase votar. Aragón Atilio Alberto, sírvase votar. Caparucci Andrea, sírvase votar. Arouset Eugenio Roberto, sírvase votar. Bloque Cuidemos a la Barría. María Irene Blanco, sírvase votar. Yuri Pamela, sírvase votar. Quiroga Fernando, sírvase votar. De Marco Fernando, sírvase votar. Bloque Frente Renovador. Martinoya María Elena, sírvase votar. ¿Negativo? Krieger Pablo Javier, sírvase votar. Bloque de los Trabajadores. Arouset Juan Pablo, sírvase votar. Bloque Unidad Ciudadana. Alomar Dardo Fabio, sírvase votar. Parcerizas María Marta, sírvase votar. Aguayo Sandra, sírvase votar. Bloque Radicales Convergentes. Caffarelli Constanza, sírvase votar. En general ha sido aprobada por mayoría con el voto positivo de los bloques de 23 asambleístas y el voto negativo de 17. Ahora vamos en particular, artículo primero, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Artículo primero. Aguilera Federico, sírvase votar. Almada Alicia, sírvase votar. Aramburu Germán, sírvase votar. Arguiñena José Luis, sírvase votar. Arouchet María Celeste, sírvase votar. Arregui Margarita, sírvase votar. Cenizo Bruno, sírvase votar. Positivo. De Belis Victoria, sírvase votar. De Lía Gabriela, sírvase votar. Espinosa Carolina, sírvase votar. Fal Juan Ignacio, sírvase votar. Ferreira Fermín, sírvase votar. González María José, sírvase votar. Gregorini María Alejandro, sírvase votar. Iguerategui Ignar, sírvase votar. Lastape Martín, sírvase votar. La Torre Marcelo, sírvase votar. Rodríguez Eduardo, sírvase votar. Sánchez Juan, sírvase votar. Positivo, y propongo que en continuación de los articulados, si alguien va a cambiar el voto, lo... Positivo. Sí. Y no mantenemos lo mismo. Okay. Rodríguez Eduardo, Vital Emilio, sírvase votar. Perdón. Sí, negativo en mi voto, en el mismo orden. No cambié. ¿Negativo? Sí, disculpame. Vital Emilio, sírvase. Sí. Sí, en realidad entiendo la moción que está presentando el concejal Juan Es Sánchez. para los próximos dos artículos. Sí, está bien. exactamente, que se Pero tome la su misma voto es votación. negativo. Exacto. Vital Emilio, sírvase votar. Bloque Cambiemos, mayores contribuyentes. Alonso Silvia, sírvase votar. Arauz Rubén, sírvase votar. Alcina Ezequiel, sírvase votar. Salerno Guillermo, sírvase votar. Palay Miguel Ángel, sírvase votar. Lagleice Miguel, sírvase votar. Aragón Atilio, sírvase votar. Caparuccia Andrea, sírvase votar. Arouset Eugenio Roberto, sírvase votar. Blanco María Irene, sírvase votar. Yuri Pamela, sírvase votar. Quiroga Fernando, sírvase votar. De Marco Fernando, sírvase votar.
Martinoya María Elena Silva Segotar. Krieger Pablo Javier Silva Segotar. Arouset Juan Pablo Silva Segotar. Alomar, Bloque Unidad Ciudadana, Alomar Dardo Fabio Silva Segotar. Parcerizas María Marta Silva Segotar. Aguayo Sandra Silva Segotar. Cafarelli Constanza Vanessa Silva Segotar. Bien, el artículo primero ha sido aprobado por mayoría con el voto positivo de 23 asambleístas y 17 votos negativos. Artículo segundo, entonces, a partir de la moción presentada por el concejal Sánchez, y artículo tercero, si mantienen las mismas votaciones, entonces queda aprobada con igual mayoría, es la ordenanza 4365 del año 2018. Bien, vamos a hacer un breve cuarto intermedio para liberar a los asambleístas. Se encuentra presente la totalidad de los señores concejales. Bien, como único asunto a considerar tenemos el expediente recaratulado con el número 411 del 2018, Departamento Ejecutivo Municipal, un proyecto de ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo a enajenar el tomógrafo Toshiba. Tiene la palabra concejal Fall. Muchas gracias, señor presidente. Es un expediente que manda el Departamento Ejecutivo para poder enajenar el tomógrafo Toshiba. ¿Cuál es el estado actual del tomógrafo? Ya ha superado ampliamente el periodo de su vida útil, se encuentra totalmente en desuso, ya ni siquiera se encuentran repuestos para su funcionamiento. Hoy está en una habitación, en un espacio físico que el sector de salud necesita, por eso le pide autorización por medio de este expediente al Consejo para que sea tratado y aprobado para poder venderlo. El equipo, como dije, se encuentra completamente fuera de uso y sin posibilidades de repararse para volver a su estado óptimo de funcionamiento, por lo tanto debe ser retirado de servicio y darse de baja definitivamente. Consulté en quién compra este aparato. Hoy por hoy son 3 las empresas encargadas que estarían facultadas para poder comprar: Servimed, Electrotecnia Vázquez y ASD Sistemas Médicos. El valor desconozco de lo que vale, pero sí, desde el área de salud me confirmaron que por el cobro del tomógrafo esa plata va a ser reinvertida en equipamiento hospitalario. Así que por esto solicitamos el acompañamiento del resto del cuerpo. Muchas gracias. Concejal Latorre. Gracias, señor presidente. Bueno, nuestro bloque va a acompañar, por supuesto, esta inversión. Sabemos la falta que hace de mejorar la tecnología, la innovación, sobre todo en tener aparatos modernos y realmente todo lo que sea inversión en aparatos en todos los centros de salud del Partido de La Barría, bienvenido sea. Brevemente, quiero decirles que hay otros problemas que también tenemos en el sector hospitalario. El otro día yo hablaba de lo que habíamos sufrido, ¿no es cierto?, durante todo el año con comprar medicamentos afuera, ¿no es cierto?, y no fabricarlos dentro del mismo hospital. Y bueno, y ahí también tenemos una gran cantidad de aparatos que están obsoletos y también teníamos que mejorar también e innovar, ¿no es cierto?, en tecnología y comprar nuevos aparatos, por supuesto mucho más modernos. Y en el sentido de que estamos hablando de la salud, la gran preocupación que estamos teniendo con innumerables y anuncios que están haciendo en las redes sociales, muchos vecinos, no solamente de acá del Partido de La Barría, sino también de otras localidades, están muy preocupados por la falta de presión de agua que estamos teniendo en estos días.
y que ya del día 23 y 24 de diciembre hay vecinos que no pueden llenar el tanque a la noche, a pesar que recomiendan justamente y solicitan que por favor, ¿no es cierto?, que utilicen de forma racional el agua, pero estamos dando cuenta que ha habido mucho tiempo y la cooperativa como obra sanitaria ya tiene una experiencia notable sobre todo lo que está pasando en todos los meses de la temporada estival, y nos damos cuenta que todavía no le encontramos el grave problema que tiene justamente la distribución de agua en Olavarría, principalmente en estos meses. Así que mi preocupación al cuerpo para que el municipio tome los recaudos suficientes para poder trabajar en forma conjunta con Obra Sanitaria y con Copeletri para poder arreglar en forma inmediata el problema que están atravesando muchos vecinos de nuestro partido. Gracias, señor presidente. Concejal Higueratí. Muchas gracias, señor presidente. Es para adelantar el voto positivo de nuestro bloque a este proyecto de ordenanza y hacer una reflexión y algunas consultas al oficialismo que no hemos podido evacuar entre el día de ayer y hoy que se trajo este tema a tratamiento. La primera, si la memoria no me falla, creo que este debe ser el tomógrafo por el que fue interpelado oportunamente el exintendente Elio Ceseberri. Y remarcar acá la visión de futuro y el rol de alguna oposición que no tenía esa visión de futuro. Por suerte también el exintendente José Ceseberri tuvo una visión de futuro y en el 2013 compró un nuevo tomógrafo que es el que está hoy en funcionamiento. Y sobre este tomógrafo que vamos a permitir enajenar, vender, nos gustaría saber cuál es el posible valor de venta en el mercado, qué se va a hacer con el dinero, dijeron qué equipamiento tienen previsto comprar. Entendemos que una gestión tiene que tener pensado cuál es el equipamiento necesario y cuál es el equipamiento a adquirir, y saber qué se va a hacer con el lugar donde está, el lugar que hoy ocupa este tomógrafo. Es un sitio especial que tienen que tener los tomógrafos, y cuál es la perspectiva que tiene esta actual gestión con ese lugar. No hemos podido recabar en el expediente, no están estas respuestas, y esperemos, se las hicimos ayer al bloque oficialista, esperemos que podamos tener respuestas a estos tres interrogantes. Bien, ¿algún otro concejal? Sometemos entonces a votación el proyecto de ordenanza. En consideración general, el proyecto de ordenanza en tratamiento correspondiente al expediente 411 del año 2018, síganse a votar. Resulta aprobado por unanimidad. En particular, artículo primero, síganse a votar. Aprobado por unanimidad. Artículo segundo, síganse a votar. Aprobado por unanimidad. Artículo tercero, síganse a votar. Aprobado por unanimidad. Artículo cuarto y quinto son de forma. Es la ordenanza 4366 del año 2018. Bien, habiendo votado el orden del día, invito al concejal Eduardo Rodríguez a arriar la bandera. Bien, levantamos la sesión entonces.